Lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya todos lo tenemos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuevamente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. El tema, jóvenes, esforzándose en la gracia del Señor. Hermano, para comenzar a meditar un poco en esta porción bíblica, en el nombre del Señor le pido su atención. No para mí, sino para la palabra de Dios. Amén. Porque el diablo va a quererle quitar la bendición a usted en esta noche. Pero está en nosotros y pedirle a Dios, Señor, yo quiero aprender un poco y usted ayúdenme. Amén. Gloria a Dios. Los consejos del apóstol Pablo para Timoteo eran unos consejos tan preciosos. Que en la primera carta el apóstol Pablo revelaba a Timoteo cómo él debía de conducirse en su vida espiritual, aún siendo un joven. Timoteo tenía conocimiento de Dios y había sido instruido en la obra de Dios desde muy pequeño. Entonces, ahora nosotros como jóvenes, los que estamos hoy en esta noche, tenemos que aprender a tomar los consejos que Dios nos envía. Aquel del apóstol Pablo, esa palabra que él daba a Timoteo, no era una palabra que salía de él, sino que era una palabra que Dios ponía en el corazón del apóstol Pablo para que aquel siervo recibiera esos consejos. ¿Pero por qué? Porque necesitaba como joven poder saber cómo conducirse en el camino, en la vereda del Señor. Amén. Nosotros como jóvenes necesitamos aprender tanto de Dios y vamos en este proceso, conociendo, aprendiendo. Yo estoy aprendiendo del Señor, usted está aprendiendo. Amén. Algo que nos inquieta del apóstol Pablo es de que él toma palabras pero tan preciosas, que en esa palabra siempre iba puesta una palabra de gracia. Y esa gracia es algo tan precioso. En el versículo que hemos leído dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. En la gracia de Dios, pero hoy en día se necesita conocer cuál es esa gracia. Amén. Los jóvenes de hoy en día necesitamos conocer esa gracia del Señor, esa gracia de Dios, la necesitamos conocer. ¿Y cuál es esa gracia? Esa gracia de Dios es la misericordia de Él. Esa gracia del Señor es que Dios tuvo en Él enviar a su Hijo a este mundo, a esta tierra, para que nosotros recibiéramos el perdón de pecado. Pero esa gracia alcanzada que nosotros hoy tenemos es un don inmerecido. ¿Sabe por qué es un don inmerecido? Porque nosotros no merecíamos tener una salvación. Nosotros como seres humanos, ¿qué importancia teníamos nosotros para Dios? Para que Dios envíe a su Hijo a morir por nosotros. Si nosotros éramos tan tremendos. Si nosotros éramos pero tan tremendos, que aún a nuestros vecinos les queríamos mal. Amén. Pero hoy ya no se puede. Hoy ya no le podemos seguir queriendo mal a los vecinos. ¿Qué le pasó? Hermano, entonces esa gracia del Señor, ese bien inmerecido, ese regalo, esa misericordia, nosotros no la merecíamos. Pero se ha alcanzado por el amor del Señor. Entonces necesitamos recordar esa palabra que el apóstol Pablo daba a Timoteo. Y qué preciosas palabras eran esas. Es que en su gracia, es que en su amor, aquel Señor tuvo que llevar una cruz y un sufrimiento. Pero nosotros como jóvenes necesitamos entrar ahí. Ahí en esa gracia, ahí en ese sufrimiento, ahí en ese sacrificio, ahí necesitamos entrar nosotros como jóvenes. Necesitamos entrar ahí, meditar y pensar, decirle a Dios, Dios, ayúdame a aprender esto, ayúdame a conocer qué es ese sacrificio, ayúdame a conocer qué hay de esa gracia preciosa, ayúdame a aprender de esa inmensa misericordia. Nosotros necesitamos como jóvenes meternos ahí. Necesitamos conocer el sacrificio de Dios.
Necesitamos conocer de ese sacrificio de aquel Cordero Santo. Necesitamos como jóvenes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía de que Timoteo, aún siendo él un joven, era insensato. Y nosotros como jóvenes somos muy insensatos a veces. Amén. No vamos a decir, no, nosotros no somos insensatos. Nosotros somos inteligentes siempre. Amén. No podemos decir, no, nosotros ya lo sabemos todo, porque nos falta un poquito, podemos. Amén. Si nosotros casi nada sabemos, es un poquito nada más. Si de que tenemos que aprender es de los adultos, de los ancianos. Y así lo dice la Biblia. Amén. Entonces, esta gracia preciosa, esta gracia alcanzada, nosotros necesitamos conocer. ¿Conocer para qué? Para esforzarnos en ello. Para esforzarnos en aprender de ese sacrificio hermoso. Vea el tema. Dice el tema, jóvenes esforzándose en la gracia del Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos esforzarnos? Algo que nos inquieta es esto, que la gracia es un don inmerecido. Pero ahí el apóstol Pablo decía, esfuérzate. O esforzándose. O hay que esforzarnos. O esfuérzate, jovencito, esfuérzate, Timoteo. Y yo pienso, le digo al Señor, Señor, qué amor tan grande tenía el apóstol Pablo para que con una paciencia tan hermosa, una paciencia tan bella que el Espíritu Santo da a tanto anciano, que esté aguantando a tanto joven desobediente, que le dicen esto para el bien, le dicen lo otro para el bien, y nosotros estamos insensatos haciendo lo mismo, desobedeciendo. Pero aquel Timoteo sabía que aquellas palabras del apóstol Pablo no eran palabras dadas solamente de hombre. Esas palabras venían de aquel Dios hermano, y Timoteo conocía, Timoteo sabía, él sabía muy bien, aquel jovencito iba aprendiendo y decía, esa gracia del Señor, este apóstol Pablo me está dando esa palabra para que yo conozca de esa gracia. Entonces Timoteo iba aprendiendo y iba diciendo, yo necesito de esa palabra, yo necesito de esa gracia, necesito aprender de esa misericordia, necesito conocer cuál es el sacrificio del Señor, necesito aprender de Él, porque si no yo estoy perdido. Timoteo sabía de que él solo no podía hacer nada, entonces necesitaba conocer cómo hacer para seguir adelante. Entonces nosotros como jóvenes necesitamos aprender más de Dios cada día y conocer de esa gracia. Amén. No se trata solo de los salmitos, que a veces nosotros solo los salmitos nos quedamos. Y estamos en nuestro cuarto, en nuestra casa, y ya para dormir hasta nos da miedo dormir. Y decimos nosotros, voy a leer el Salmo 91 o el Salmo 23 para que los demonios se vayan. No es solamente eso, si el joven lo que necesita es conocer que aquel sacrificio del Señor, el diablo quedó vencido y siempre va a estar vencido. Que nada puede prevalecer ante el poder de Dios. Hermano, nosotros como jóvenes necesitamos conocer de esta gracia. Amén. Amén. Necesitamos conocer más de esa gracia. Hay unos que han venido por gusto, solo a oír, y han venido a desviar a alguien aquí. Amén. Hay unos que han venido solamente a desviar a alguien, no sé que han venido a desviar, pero hay unos que han venido a desviar a alguien. Amén. Hermano, y qué hermoso y qué precioso es el sacrificio del Señor. Amén. Qué hermoso es poder comprender del sacrificio del Señor. Y qué precioso ahora ver a un joven esforzándose en la gracia de Dios. Qué hermoso es ver a un jovencito, a pesar de sus dificultades, esforzándose y estando en el camino de Dios. Hermanos, yo me gozo al ver a siervos de Dios jóvenes sirviéndole en la obra. Y digo, Señor, bendice a estos siervos, porque ellos van a recibir algo grande. Y el joven que se esfuerza en la gracia de Dios recibe grandes cosas, no solo materiales, espirituales. El joven que antes odiaba ahora ama. El joven que antes sentía un rencor ya no hay rencor. El joven que antes era envidioso ya no envidia, ahora tiene a Cristo. Él conoce que esa gracia pagó todas las cosas
preciosa en todas las penas que llegaban a él. Entonces nosotros como jóvenes ahí comprendiendo, o sea, de que el sacrificio del Señor es algo bien importante. O sea, de que el sacrificio del Señor es algo tan bello. Ahí se reconoce de esa gracia. Ahí se comprende de esa gracia tan preciosa. Hermano, el apóstol Pablo estaba pendiente de aquel joven. En su primera carta enviaba consejo. Él decía, yo conozco que él es un ministro, él va a ser un futuro ministro de la obra. Yo por eso le doy estas palabras. El apóstol Pablo estaba motivándole, porque él sabía de que un jovencito en el camino de Dios vence todas las cosas y que no hay dificultad que se le ponga frente. Todo lo viva con el poder de Dios. Y el apóstol Pablo sabía eso en el joven, por eso ahora los pastores, los ancianos, conocen de que el joven necesita más y más de Dios. Los jóvenes necesitamos más consejería, necesitamos poner más atención a esta palabra preciosa, desecharle el pecado, esforzarnos cada día y creerle de Dios. ¡Las gloria! Eso es lo que necesitamos nosotros. Aprender a como este siervo poner atención. Y él atento, Timoteo atento siempre. Y qué precioso, qué privilegio tan grande. Hermano, qué precioso Timoteo recibiendo estas cartas tan bellas, a pesar de que el tiempo que había pasado y aproximadamente, según los años, 15 años después, aproximadamente, llega la segunda carta. Hermano, el apóstol Timoteo estaba siempre pendiente y creciendo, llenándose más de conocimiento y manteniéndose y esforzándose en la gracia del Señor. Amén. Qué bueno es. Qué precioso es, hermano, comprender por una palabra tan bella aún como jóvenes. Hermano, qué hermoso poder ver estos siervos tocando aquí y en otros lugares, como tocan los hermanos. Es precioso. ¿Por qué? Porque están escuchando y comprendiendo de la gracia de Dios como Timoteo. Qué precioso es poder ver hermanos que trabajen, que se esfuercen en la obra. Jóvenes. Que los jovencitos recapaciten y digan, yo sé que tengo que irme capacitando para ir aprendiendo más de él. Necesito ir capacitándome, comprendiendo más de esta obra preciosa. Timoteo eso hacía, él escuchaba, él comprendía, él entendía. Años después vinieron los frutos en él. Se mantuvo en el ministerio trabajando, recordando aquellas palabras que aquel siervo le daba, le bendición y edificación para su vida. Por eso nosotros ahora los jóvenes estamos en este lugar. Dios nos ha llamado a ser ejemplo, a que nosotros podamos comprender y que de esa gracia vamos a dar testimonio y que no hay diablo que se ponga enfrente del pueblo de Dios, que no hay diablo que venza a estos jóvenes llenos de la gracia del Señor. Amén. No sé si me está entendiendo. Amén. ¿Me está entendiendo? Hermano, pero ¿por qué esforzarse? Y si el apóstol Pablo decía, esfuérzate, la gracia. Y esa fuerza no viene de nosotros, no está de nosotros esa fuerza. Y el jovencito necesita fuerzas para seguir adelante, pero esas fuerzas no vienen de él propio, porque él no tiene nada, nosotros no tenemos nada. Lo único que tenemos es a Dios y Dios da la fuerza. Lo que necesitamos es aprender y esforzarnos conforme esa fuerza que Dios da. El joven que trata de hacer lo que él quiere por su propia dirección, por su propio camino, fracasa en la vida. Pero el joven que se deja guiar por la palabra, que se deja instruir en el Evangelio, que se deja guiar por esa palabra preciosa, dada por un pastor o un ministro de la obra, como aquel siervo lo hacía, él era siempre bendecido mayormente.